Este capítulo describe cada una de las 7 plagas que serán derramadas sobre el mundo después que se haya cerrado la puerta de la gracia, después que todo mundo haya recibido la misma oportunidad de adquirir la salvación y la hayan rechazado algunos, pues estas plagas caerán sobre ellos. Como vimos ayer, los 7 ángeles salen del templo de Dios, de allí de donde la salvación ahora está saliendo para el mundo. De ahí mismo saldrá la destrucción definitiva para muchos por negarse a recibir gratuitamente la salvación del Señor. El versículo 2 dice que el primer ángel derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Estamos hablando de una lepra terrible que provocará picazón, escozor, dolor, pus, mucha incomodidad. Será difícil tener una enfermedad cuya medicina no puede curar, no puede quitar esa enfermedad. El segundo ángel, dice el verso 3, derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El mar es fuente de ingresos para millones de personas. Todos los seres acuáticos perecerán en ese mar porque se convertirá en sangre y se creará una descomposición terrible. Peces muertos, imaginan el medio ambiente, cómo irá a convertirse cuando el 70% de la tierra es agua de mar y ahora es sangre, todo eso. Ustedes pueden imaginarse esta plaga. Y si eso fuera poco, dice el versículo 4 que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, agua dulce, y también se convertirán en sangre. Ahora imagínense ustedes ya todas las fuentes de agua que abastecen al mundo de ese vital líquido para tomar, ahora convertirse en sangre, y no habrá más alternativa que beber sangre para mitigar la terrible sed que vendrá a causa de la siguiente plaga, porque dice ahora el verso 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual se le permitió quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Interesante, llama la atención que con este sufrimiento el ser humano, lejos de arrepentirse, dice que blasfeman contra Dios, odiándolo duramente. Ahora ustedes imagínense que este gran calor que a veces nosotros sentimos ahora con el cambio climático, ¿cómo irá a ser ahora cuando con esta plaga la gente se queme literalmente y entonces busque agua para tomar y lo que habrá es sangre para tomar? Será terrible, terrible. El quinto ángel derramará su copa sobre el trono de la bestia, dice, y su reino se cubrirá de tinieblas ahora. La gente se morderá la lengua por causa del dolor también. Imagínense, tinieblas, qué incomodidad. No habrá día, todo será oscuridad. ¿Cuántas horas o días pasarán que no se verá el sol? Eso debe ser muy duro. Dice que los hombres también blasfemarán contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepentirán de sus obras. Es la segunda vez que vemos que el nombre de Dios será blasfemado por estas personas que estarán sufriendo las consecuencias de sus mismos actos. Estarán sufriendo porque ellos mismos habrán escogido eso. El sexto ángel derramó su copa, dice, sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Esto es interesante porque la sexta copa ya nos habla de la liberación del pueblo de Dios. Históricamente el río Éufrates era ese río que abastecía de agua a Babilonia y a la vez le servía de protección contra el enemigo. La historia dice que cuando Babilonia fue conquistada, tenía en este caso oprimido al pueblo de Dios, pero llegaron los medos y los persas de oriente, entraron en seco porque desviaron el río de la ciudad, el río Éufrates se secó y entraron por los orificios que ese río dejó. Entonces esta sexta plaga, lo que aquí la Biblia dice es que preparará el camino para la liberación del pueblo del Señor que estará siendo oprimido y perseguido. Jesús vendrá del oriente, enseña Daniel capítulo 11, para liberar a los santos de Dios, quienes en ese momento pues estarán siendo buscados probablemente por enemigos para quererlos destruir,
pero no recibirán ningún daño porque Dios los protegerá en esa sexta plaga. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, dice la Biblia en el versículo 17, y salió una gran voz del santuario del cielo desde el trono que decía: hecho es. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres existían sobre la tierra. Toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados, dice el versículo 20. Esta plaga lo que está hablando es que traerá destrucción ya definitiva para los que aún están vivos. Del cielo cayó, dice el versículo 21, sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. El peso aproximadamente de este granizo puede ser entre 50 hasta 100 libras de peso. Y ahora se imaginan ustedes viniendo de arriba para abajo a esa gran velocidad. Esta plaga destruirá, hará mortandad, matará a los hombres que blasfemarán contra Dios, dice, por esa plaga. Es terrible porque la primera plaga hará sus estragos y conforme van sucediendo las demás plagas van haciendo más estragos, y ahora cuando venga ya esta última plaga, pues no sabemos cuántos seres humanos todavía estarán vivos, y entonces pues será una destrucción ya finalmente definitiva para la humanidad, porque Cristo Jesús vendrá, salvará a su pueblo y lo llevará al cielo, como enseña la palabra del Señor en Juan capítulo 14 versículos 1 al 3. Lo interesante de todo es que el pueblo de Dios estará aquí en la tierra donde caerán las plagas y será librado, será protegido, tal como el pueblo de Dios en Egipto, cuando las 10 plagas cayeron sobre Egipto e hizo desgracia a esa nación. El pueblo de Dios estaba muy bien protegido por Dios y no le pasó absolutamente nada. Yo te invito para que tú busques a Dios, acéptalo como tu Salvador. Cuando vengan esas terribles plagas, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, dice el salmista, pero a ti no llegará. Que Dios te bendiga y te veo mañana estudiando juntos el capítulo 17 de Apocalipsis.